y te damos gloria a ti, Señor. Bueno, empezamos la semana pasada con una porción de la palabra que está en el Evangelio de Juan, que trata de aquellos primeros discípulos que él escoge, que aquellos llama. Lo hicimos basado en Juan capítulo 1, verso del 35 al 42, pero básicamente avanzamos solamente hasta el versículo 39. Les recuerdo que es una palabra que en realidad nos confronta con ese hecho de ser discípulo del Señor. ¿Qué nos hace a nosotros ser discípulos? En realidad no es muchas veces lo que usted piensa o se imagina, es lo que Dios dice a través de su palabra. La palabra del Señor dice en Juan 8:31, entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, a mí me hace discípulo el Señor si yo permanezco en la palabra del Señor. No en mi palabra, no en mis pensamientos, no en mis ideas, sino en lo que Dios dice. Y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es la palabra del Señor que es la verdad, la que nos permite a usted y a mí caminar de una forma libre, de una forma en la cual seguimos llevando nuestra vida adelante, no ya en nuestros pensamientos, no ya en nuestras valoraciones, sino conforme a aquel que nos dice cómo tenemos que caminar usted y yo. Les recuerdo la palabra en Juan capítulo 1, verso del 35 al 42, dice así, el día siguiente, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que lo seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Hasta ahí prácticamente llegamos el domingo pasado. Sigue diciendo, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándolo Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Acordémonos que este era el tercer grupo al cual se estaba refiriendo Juan. Primero eran aquellos que habían venido a auscultar qué era lo que estaba sucediendo ahí con Juan el Bautista. Otro era un grupo de la multitud que se juntaba a ver qué es lo que estaba diciendo, haciéndose allí. Y aquí le está hablando a ese tercer grupo, que son básicamente 2 de sus discípulos cercanos, y está dando testimonio de aquel que es el Mesías. En Juan el Bautista, existía una completa humildad, o sea, una completa autoanulación para poder permitir, al final de cuentas, aceptar que su papel era un papel subordinado. Era algo en el cual él así lo hizo saber a aquellos a los cuales él mismo discipulaba o dirigía. El poder tener contacto no con su persona, sino con la persona de Jesucristo, y ser dependiente no a un pastor, no a un líder, no a alguien que guía, aunque lo haga de muy buena gana, pero que ese debe dirigir para que la mirada se vaya hacia Cristo, que los discípulos sean discípulos no nuestros, sino discípulos de Cristo. Ir y hacer discípulos a las naciones, es el llamado a la palabra. La iglesia debe tener eso sumamente claro. Somos llamados a ser discípulos de Cristo, gente que ame a Cristo, a gente que siga la palabra de Cristo, no nuestras palabras, gente que manifieste en todo lugar que es discípulo de Cristo, que sirven solamente a Cristo. Cierto que podemos tener algún tipo de visión o idea o forma de hacer iglesia local, pero tenemos en todo que estar sobre la visión del reino, sobre aquello que realmente engrandece y glorifica al único al cual usted y yo somos llamados a engrandecer y glorificar. En el último versículo que tratamos la semana pasada fue el versículo 39, cuando dice, vengan, vean, y les dijo, eran como las 4 de la tarde, la versión Reina Valera habla de la hora 10:00, que viene a ser las 4 de la tarde, cuando lo acompañaron al lugar donde se hospedaba y se quedaron con él el resto de aquel día. Aquí la respuesta del Señor fue mucho mejor que lo que ellos esperaban. Al final los invita a que lo acompañen. Esto marcó tan profundamente al apóstol Juan
que quedó grabado en su mente, y él escribe su evangelio allá 60 y tantos años después de estos acontecimientos, pero quedó tan firmemente grabado que él recuerda la hora precisa en que recibió la invitación, en que se conecta con su Señor. Y él determinó que a partir de ese momento ya su vida no era propia, sino que le pertenecía a Cristo Jesús, y se convirtió en su discípulo. Allí nosotros llegamos el domingo pasado al punto de que es bueno preguntarnos: ¿qué quiero yo de Cristo? ¿Por qué yo me acerco a Él? ¿Estoy dispuesto a perderlo todo con tal de conocerlo a Él? Y recuerdo que cantamos junto con un hermoso himno: he decidido seguir a Cristo. Tenemos que ser gente que, como el apóstol Pablo, a pesar de de ser un erudito, de ser una persona formada a los pies de Gamaliel, ser una persona muy letrada de su época, diríamos ahora un PhD de no sé qué tantos títulos, él llegó a un convencimiento que lo expresa clarísimamente en Filipenses 3:8, cuando dice: es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo. O sea, todo era nada. Todo lo que podía considerarse de algún nivel era nada. El nivel de valoración que ahí podía tener Pablo era lo que tenía valor era conocer a Cristo. Y nosotros estamos llamados a ver hacia adentro y ver hasta dónde estamos nosotros inclinados, humillados delante de esa posición de perderlo todo con tal de ganar a Cristo. Y en los momentos difíciles, en los momentos adversos, tenemos que inclinarnos y ver: ¿por qué yo sigo a Cristo? ¿Qué es lo que me hace a mí depender del Señor? Ahí es donde quedamos, y tenemos que entender que Jesús nunca, de hecho, ha dejado ni dejará a ese sincero buscador que anda deseoso de estar en su compañía. Siempre va a mostrar, de hecho, compasión a aquel que le busca. El Señor va a estar dispuesto. No existe ninguna persona que queriendo servir, que queriendo seguir a Cristo, al final de cuentas sea rechazada por el Señor. No, el hombre natural no se acerca a Dios. La instancia última de que nos acerquemos al Señor es porque Dios motiva algo en nuestro corazón. El hombre natural tiene nada más su propio interés, en sus propias pasiones, en sus propios deseos. Es por la obra, la gracia del Señor que nos hemos acercado a Él. La palabra dice en Juan capítulo 6, verso 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Ve qué contundente palabra. Es un seguro de vida, un seguro divino que está testificado por la misma palabra, que no cambia. La palabra de Dios permanece para siempre. Pasan los cielos, pasa la tierra, la palabra no cambia. Y aquí está diciendo que ninguno de los que son llevados por el Padre a Cristo se perderá. ¿Quién lo dice? Lo dice Dios. O sea, la obra que Dios inicia en una persona, Dios la lleva a término. Esto es lo que claramente se ha conocido como la perseverancia de los santos, por lo que Dios dice, no por lo que yo pienso que no, a mí no me parece. Si usted está en Cristo, está en Cristo. Y el que lo tiene y lo va a llevar adelante es Cristo. Por supuesto que habrá muchas cosas de nuestra vieja naturaleza que tienen que ir quedando botadas en el camino, pero el que nos va a permitir caminar el día a día es Cristo Jesús. Los apóstoles fueron testigos oculares de Cristo. Fueron personas que tuvieron un testimonio directo. Ese testimonio que ellos van a dar posteriormente es absolutamente irrefutable. Quedó al final todo lo que ellos expresaron, todo lo que ellos dijeron como parte de esa palabra que se convierte en una lumbrera para que usted y yo podamos caminar. Así que ahí vemos la enorme importancia de su testimonio y ese escogimiento que el Señor fue haciendo de sus primeros discípulos. Primera de Juan, capítulo 1, verso 1, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de Dios. Está hablando de algo que era sumamente tangible para ellos. Dice el verso 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también
vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. O sea, no se está haciendo aquí referencia a una posibilidad que bien pudiera ser frustrada, algo que tal vez no sea del todo veraz. No, aquí se está dando un testimonio, el testimonio apostólico, que es el que al final de cuentas es escrito en la palabra, que es absolutamente creíble porque es inspirada por el Espíritu Santo, que se convierte en palabra de Dios. No podemos decir, es que esto lo escribió Pablo y no tiene una jerarquía lo que dijo el Señor en X parte del Evangelio. No, si está ahí y está en la palabra, tiene la jerarquía de toda la palabra, porque toda la palabra es inspirada por Dios. Y es útil para redarguir, para corregir, para que el hombre de bien sea enteramente perfecto, formado para toda buena obra. Así que el testimonio apostólico era tan importante que cuando buscaron el reemplazo, por ejemplo, de Judas Iscariote, que falló, que se hizo a un lado, que era hijo de perdición, como lo dice la misma palabra, buscaron a uno que hubiese sido testigo en primera instancia de la resurrección, pero también que los hubiera acompañado en ese ministerio de forma que llevó al Señor de forma terrenal, y que fuera también elegido en última instancia por el Señor mismo. Nos acordamos de esa elección que hubo en un momento dado, que está testificada en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 21, dice así: es necesario pues que de estos hombres que han estado junto a nosotros, junto a ellos, todo el tiempo en que el Señor entraba y salía con nosotros, o sea, alguien que estuvo presencialmente en esa instrucción que el Señor daba, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día de entre nosotros fue recibido arriba, o sea, que tuvo todo ese bagaje de formación, uno se ha hecho testigo con nosotros de la resurrección. O sea, también alguien que presencialmente pudo ver al Cristo resucitado. O sea, esta clase de testigos, bajo este estándar, con este título de apóstol, amados, ya no existe. Eso tenemos que verlo. El último fue Juan. De hecho, cumplieron un propósito clarísimo, que era establecer el fundamento sobre el cual la iglesia iba a ser edificada. Acordémonos que el libro de los Efesios, capítulo 2, verso 20 dice: juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. O sea, de modo que la base doctrinal de establecimiento de esa iglesia la establecen apóstoles, profetas, siendo Cristo Jesús como la roca principal. Aquí no es Pedro, menos el Papa de Roma y menos también algunos apóstoles modernos que pretenden tomar una posición que no, bíblicamente no se encuentra por ningún lado. Pero una vez, lo que yo tengo que entender, una vez colocado el fundamento, no se necesita más fundamento. El fundamento es lo que usted pone en la base para edificar algo encima de eso. Entonces la base ya fue puesta, doctrinalmente ya fue establecida. La iglesia se sobreedifica, al final de cuentas, con los preciosos materiales de una sana doctrina que deriva de la palabra y por supuesto de ese correcto testimonio de cada uno de sus miembros, que son las piedras vivas que Dios va encajando en ese edificio que es la iglesia. Aquí vemos cómo en el verso 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los hombres, dice el verso 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de estos hombres que al oír lo que Juan dijo, siguieron a Jesús. O sea, ellos, cuando vieron esa identificación que Juan hace del Mesías, siguieron inmediatamente al Señor. Es identificado por Andrés, es el hermano de Pedro, pero aquí no se dice nada del otro discípulo. Casi que parece que queda como obviado, pero por los otros evangelios, los sinópticos, se evidencia que el otro discípulo que iba ahí era el apóstol Juan. Andrés se viene y se convierte en el primer, por decirlo así, misionero de Cristo, porque él no puede quedarse callado, él no puede quedarse con eso que acaba de conocer y al final de cuentas nada lo detiene en ir y correr y dar testimonio. ¿Y dónde comienza? Por su casa. Va y busca a su hermano Simón y le cuenta de primera voz a Simón lo que acaba de hallar, y es lo que sigue diciendo el versículo 41 cuando dice: Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías.
y la palabra hace ahí una aclaración que significa el Cristo. Acordemos que estos discípulos salieron en esa misma tarde, posiblemente, ya después de que habían conocido, salieron a buscar cómo transmitir la buena noticia, cómo comunicar, y a quién lo hace, a sus familiares. Podría aquí desprenderse que Juan fue pues el segundo misionero, y posiblemente él compartió con Jacobo, o Santiago, que era su hermano. Aquí el Evangelio de Juan no dice directamente eso, pero lo trata de alguna forma el Evangelio de Juan de pasar a Juan inadvertido, y va contando todo lo que va sucediendo en torno a los otros personajes, pero por los evangelios sinópticos sabemos que ese que estaba allí era Juan. Así que aquí, cuando hablan de que hemos hallado el Mesías, aquí Mesías es el término hebreo para el ungido, como viene a ser el equivalente griego del Cristo. Al final de cuentas, esos son títulos, no son nombres de Jesús, pero por encima de cualquier tipo de nombre además, todo lo que está refiriendo aquí es aquel de quien se había profetizado, aquel que debía venir, aquel que era el esperado de las naciones. Los diferentes profetas anunciaron a lo largo de los años ese acontecimiento. Uno de ellos está, por ejemplo, en los escritos de Daniel, cuando en Daniel capítulo 9, verso 25 dice: Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con la inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Sin pretender entrar en el análisis escatológico de todo esto, lo que tenemos que entender es que la venida del Mesías prometido fue algo claramente anunciado por los profetas. Claramente determinaba tiempos escatológicos que iban a irse sucediendo en el pueblo del Señor. Así que no era algo de improviso, no era algo inadvertido, era algo conocido. En el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 11, verso 13 dice: Pues antes de que viniera Juan, todos los profetas y la ley de Moisés hablaban de este tiempo. No era de nuevo algo oculto. Había algo que no iba a ser de sorpresa, sino que algo que todos entendieron que iba a sucederse en un momento dado. El libertador, el rey ungido de Dios, su Hijo, el Señor Jesucristo, se estaba haciendo presente. En ese momento era evidente. Ahí entonces, siguiendo con la palabra de análisis del versículo 42, dice: Luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: Tu nombre es Simón, hijo de Juan. Otra forma de llamar, en otras palabras dice Jonás. Aquí lo nombra Juan en la Nueva Traducción Viviente. Pero tú serás llamado Cefas, que significa Pedro. El Señor observó, el Señor examinó a Simón, y él lo que está mirando es el futuro. Lo ve no como el impulsivo, no como el todo corazón, pero muy inmaduro Pedro que tenía ahí al frente, sino que lo mira como ese Cefas en arameo, o como ese Pedro en griego, que quiere decir piedra. Lo mira prediciendo cómo la gracia de Dios de alguna forma haría algo en el corazón de ese discípulo y lo iba a convertir en alguien que iba a evocar estabilidad, fuerza, firmeza, durabilidad. Estaba viendo lo que la obra del Señor iba a hacer en él. Y si hay un discípulo en el cual usted y yo podemos ver en la palabra que se mira esa evolución, se mira ese crecimiento espiritual, es el apóstol Pedro. Vemos cómo él va en cada uno de los diferentes escritos, cómo va creciendo en esa dimensión. Mateo capítulo 16, verso 18 dice: Yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. A veces estos pasajes se entienden de una forma incorrecta porque no se mira el contexto en el cual está siendo dicho. Aquí esta afirmación que el Señor mismo está haciendo se produce dada la dimensión de la reciente declaración que Pedro acaba de dar. Tenemos que irnos 2 versículos atrás y nos vamos a encontrar como en Mateo 16, el verso
16 y 17 dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Sobre la base de esa declaración que hace ver la identidad de Jesús como la piedra angular, como el Mesías esperado, sobre eso es que al final se va a establecer, y sobre la obra que Él va a llevar adelante, la edificación de su iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia del Señor. La iglesia no depende nunca, ni es sostenida por un humano. No, un ser humano no puede detener la muerte, ni mucho menos. Ningún hombre tiene esa facultad, sino aquel que la constituyó, aquel que la sostiene, aquel que la lleva adelante. La iglesia es sostenida sobre esa piedra angular que Pedro mismo declara que es Cristo Jesús. Con el tiempo, de hecho, por supuesto, el Señor iba a transformar el carácter de ese Pedro para que se ajustara a ese nombre que Él mismo le estaba dando, para que fuera una persona que era llamada a ser ese líder fundamental, que vino a ser de enorme impacto, de enorme valor en esos primeros años de la iglesia. Nada más citamos algunos pasajes, por ejemplo, Hechos 1:15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, y se da un mensaje. Acordémonos que eso fue cuando Pedro tomó el liderazgo en aquellos primeros años de la iglesia y empezó a hablar con los hermanos. Hubo momentos muy determinantes que se dieron disputas, por ejemplo, cuando se dio el concilio de Jerusalén, y vemos cómo en Hechos 15:7, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y ahí empieza a dar toda una explicación. Este debate al final se producía en un momento en el cual se le hacía ver qué se le debía exigir a aquellos gentiles que se convertían al cristianismo. Ahí Él es usado para dar pautas. Vemos otro momento también extraordinario en la vida del apóstol Pedro, cuando en Hechos 2:14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Y un discurso extraordinario después del día de Pentecostés, cuando se manifestaron aquellas formas del Espíritu Santo venir sobre todo lo que estaba aconteciendo. Entonces Él es el vocero de ubicar ese momento escatológicamente. También hubieron otros momentos, por ejemplo en Hechos 4:8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Jerusalén, ancianos de Israel, en aquel momento en que se había sanado a un paralítico, y entonces llaman a ver por qué, con qué autoridad, cómo había hecho eso. Y entonces Pedro viene y empieza a hablar y todos se quedan maravillados. Dice, pero este es un hombre del vulgo, ¿cómo habla con semejante elocuencia? Porque todos reconocían que había estado con Jesús, porque veían ese cambio, esa transformación. Así que el cambio de nombre era un recordatorio permanente, constante, de lo que debía ser Pedro, a lo que era llamado a ser Pedro. Así, en algunos momentos vemos cómo Pedro de pronto es llamado Simón, y de alguna forma estaba indicando que estaba actuando como antes, que no como se esperaba de él cuando era llamado o lo llamaban Pedro. En realidad, cuando se le decía Pedro, estaban elogiando el actuar de aquel que debe actuar como es debido, como se esperaba de aquel que fue transformado por ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Hay diferentes pasajes que si uno los ve, encuentra por qué en un momento ser dicho Simón, en otros momentos ser dicho Pedro. Les cuento por lo menos unos 3 de esos. Lucas 5:5. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Ahí prácticamente demostrándose débil, sin mayor ánimo, y entonces ahí la palabra Lucas lo llama Simón. Vemos más adelante, evento inmediato posterior, se da la gran pesca y dice en Lucas 5:8, viendo esto Simón Pedro, vea qué curioso, usa los 2 nombres, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí Señor, porque soy un hombre pecador. O sea, allí reconocía su fragilidad humana, Simón,
pero estaba fortalecido porque estaba postrado delante del Señor, estaba inclinado delante del Señor, ahí el humano incapaz, obteniendo todo por el potencial del Señor. Así vemos cómo se dan ese juego del uso del nombre de Pedro en diferentes facetas de su vida. Uno de los momentos más tristes quizás en la vida de Pedro fue cuando en Lucas 22:31 dijo entonces el Señor: Simón, Simón, y 2 veces: he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como al trigo. Justamente antes de que Pedro iba a hacerle dicho que él iba a negar al Señor 3 veces. Que él de forma un poco fanfarrona se puso a hacer presunción de lo que él era. Pero amados, nada somos sin Cristo Jesús. Y eso le dolió lágrimas de tristeza, de lamentación a Pedro. En Marcos capítulo 14, verso 37 dice: vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Allí su fragilidad humana lo había vencido y no pudo velar con el Señor. Y el Señor lo llama Simón. Juan usa en su evangelio muchas veces el nombre de Simón Pedro, o sea, la combinación. Y Pedro mismo, casi que ese es el nombre que él adopta para sí mismo. Él se llama a sí mismo Simón Pedro. Vemos, por ejemplo, en la carta de Pedro, en la segunda carta de Pedro, al inicio de la carta, cuando identifica a quien escribe la carta, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y del Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Claramente, como diciendo: yo soy un hombre débil que puede hacerlo todo con el favor de Dios. Simón, humano, puede ser Pedro por el favor divino. Así vemos cómo luego de la negación del Señor, allí el Señor con su gracia maravillosa restaura a Pedro, lo restaura en su ministerio. Allí fue la última vez en que el Señor le llamó Simón, cuando le dice: Simón, ¿me amas? 3 veces para afianzarlo. Pero usted y yo tenemos que entender que en la mayoría de las veces, al igual que Pedro, nosotros nos movemos en ese ir y venir, en ese ser de pronto carnal, de pronto espiritual. En ocasiones él sucumbía a la carne y a veces estaba en el espíritu. Así estamos nosotros cuando desatendemos en realidad delante de quién estamos, de quién debemos depender, a dónde está nuestra fuerza. Ahí es donde tenemos nosotros que ubicarnos constantemente. Al igual que Pedro, nosotros tenemos firmeza por la fe en Cristo Jesús. Tenemos estabilidad por la fe en Cristo Jesús. No como una cualidad propia de nosotros. En el momento en que nos apartamos de Él, nada podemos hacer. Sino que es una gracia especial que nos cambia si dependemos del Señor. Si estamos asidos, si estamos tomados. En el momento en que nosotros quitamos la mirada de Cristo, amados, nos empezamos a hundir en la desesperación. Y empezamos a ver el entorno como algo que no podemos sobrellevar, que nos vence. Los momentos de prueba, los momentos de impotencia humana, como esos que está viviendo la humanidad en tiempos como los actuales. Usted y yo somos llamados a ser sus discípulos. Somos llamados a ser un pueblo que entiende que estos son los mejores momentos para abrazarnos, así literalmente, tomarnos firmemente de aquel que nos afianza, de aquel que nos asegura, de aquel que realmente nos dice: no temas, yo te ayudo, no temas, yo estoy contigo, para ayudarte, para defenderte, dice el Señor. Así que, amados, termino con una palabra que nos recuerda mucho esa vulnerabilidad, pero también esa flaqueza que puede haber en nuestra vida, pero esa firmeza que tenemos de aquel que nos extiende la mano, de aquel que nos ayuda. Yo pienso que nada tan gráfico como el acontecimiento que narra la palabra en Mateo capítulo 14, verso 28, cuando dice la palabra: entonces respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Lo importante ahí es que él le pregunta al Señor y el Señor le da la orden.
El Señor le da la instrucción. A veces pensamos que podemos hacer una cosa X, pues si yo tengo fe. Pero si Dios no le ha dicho que la haga, amados, yo no caminaría sobre ningún agua, sobre ninguna cosa, porque sería tentar a Dios. Ahí Pedro le está pidiendo que si es así, que le permita que vaya. El Señor le dice, ven. Ya con eso tenía libertad. Entonces, y descendió Pedro de la barca, andando sobre el agua para ir a Jesús. Que yo sepa, nadie ha caminado sobre las aguas. Pero al ver el fuerte viento, tuvo temor. Y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amados, cuando el entorno se vuelve muy agresivo, cuando el entorno se vuelve muy incierto, cuando todo a nuestro alrededor está fluctuante, hay un Dios que no fluctúa, hay un Dios que no cambia, y hay un Dios que nos ha llamado a que usted y yo caminemos dependiendo de Él. Todo lo podemos en Cristo Jesús, que es nuestra fortaleza. Apartados de Él, nada, absolutamente nada podemos hacer. ¿Es el Señor su confianza? ¿Es el Señor su fortaleza? Creamos en la verdad de su palabra. Si somos realmente sus discípulos, no dudemos en tiempos de prueba. Seamos esos discípulos fieles que realmente se toman de lo que Dios ha dicho, de lo que Dios expresa en su palabra. Seamos realmente aquellas personas libres del miedo, libres del engaño, porque hemos decidido caminar con Cristo, porque hemos decidido caminar en todo momento dependiendo de Él. Que nosotros podamos en todo momento inclinarnos al Dios de nuestra salvación y decir, el Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se levanta en cualquier situación, cualquier adversidad, ¿qué nos podrá apartar del gran amor de nuestro Señor? ¿Qué nos podrá apartar de ese buen Dios al cual usted y yo servimos, al cual usted y yo evocamos, del cual decimos, somos discípulos del Señor? Yo le animo a que tengamos un momento de reflexión. Señor, tú eres la fortaleza de nuestra vida, Señor. Tú eres nuestra luz. Jehová es mi luz y salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿Yo de quién he de atemorizarme? Clame a Jehová con mi voz y Él me escuchó. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Clame a Jehová con ayúdanos, mi Señor. voz. En nuestra desesperación, a ti clamamos, Señor. Me demostró. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu gracia. Gracias por tu amor, Señor. Y su amor. Enséñame a andar en tus caminos. Mantén mi corazón en ti tranquilo. Hubiese desmayado tiempo atrás si no creyese que veré tu Amor, amados, todos los días son días en que podemos ver la bondad de Dios, en que podemos disfrutar su gracia, su misericordia, poder caminar en sus caminos. Apartados de Él nada podemos hacer. Es con Él que somos más que vencedores. ¿De quién podemos temer? Tema al Señor y no le tema nada más. Tómese del Señor y tendrá fortaleza en su vida. Es lo que dice su palabra. Si somos sus discípulos, creemos lo que Él dice. Nada podrá atemorizar, nada podrá hacer que decaigamos en lo que Él ha determinado hacer a través de su iglesia. Padre, rendimos toda flaqueza, rendimos, Señor, toda actitud, Señor, en la cual nuestra fe, Señor, ha claudicado y igual que Pedro, Señor, de pronto era Simón el que se manifestaba y no aquel firme, estable, Señor, que era llamado a ser Pedro, Señor.
Sabemos que tenemos esa naturaleza, Señor, que se debaten en nuestra carne, Señor, y el Espíritu. Queremos ser ese pueblo que depende de ti, que se toma de ti, que camina, Señor, que anda en el Espíritu todos los días de su vida. Enséñanos, Señor, a caminar cada día tomados de ti, Señor. Padre, vengo presentando a mi hermano, mi hermana, a cada uno de los que puedan haber tenido, Señor, situaciones de flaqueza, para que podamos ser ese pueblo que camina sobre las aguas, que camina sobre la adversidad, que camina sobre la tormenta, que camina sobre todas las situaciones, Señor, que no son controlables para nosotros. Pero en ti, Señor, creemos y confiamos que todo lo podemos, porque tu palabra así lo dice. Todo lo puedo en Cristo Jesús, que es mi fortaleza. ¿Usted lo cree? Yo lo creo porque Dios lo dice. Así que, amados, creámosle al Señor, seamos realmente sus discípulos, conozcamos realmente lo que es su palabra, que es verdad. Y dice la palabra del Señor que esa verdad nos va a hacer libres. Libres de temores, libres de engaños, libres de manipulaciones. Un pueblo que camina confiado en su Dios. Que Dios bendiga a su pueblo santo. Que Dios bendiga a su iglesia. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Estemos atentos a todo lo que va a sobrevenir. Se oyen ya el regresar a una nueva normalidad. De hecho, la Alianza Evangélica ha estado preparando un protocolo. Nos citaron un día de estos a una conferencia virtual para dar opiniones sobre ajustes que se podrían hacer para que el protocolo que el Ministerio de Salud ha establecido se cumpla. Parece que hay etapas en las cuales se va a ir dando esto. No sabemos, pareciera que nosotros entramos ya en los movimientos de reuniones de multitudes. No sabemos exactamente si será esta semana o la última del mes en la que van a estar anunciando los cambios, pero cualquiera que sea, estemos preparados, estemos listos a ser responsables en aquello que se nos dicte, aquello que tengamos que ajustar para que podamos ser gente que nos cuidamos unos a otros, respetando a nuestras autoridades, por supuesto, como la palabra así nos llama, así nos invita. Amados, que la bendición de Dios sea sobre su vida, que la bendición de Dios sea sobre su casa, que la bendición de Dios sea sobre todo aquello que inicia o aquello que está reiniciando, para que el favor de Dios se materialice en todo lo que sus manos toquen. Dios ha dicho que Él bendecirá el esfuerzo de esas manos. Que el Señor Dios del cielo y de la tierra te bendiga y te guarde. Que ese buen Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que ese buen Dios alce sobre ti su rostro y llene tu vida, llene tu casa, llene tu corazón de paz. En el nombre del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. Que Dios bendiga a su pueblo siempre. Se les ama mucho y pronto estaremos gozándonos en una forma más presencial. Que Dios les siga bendiciendo. Saludos a todos. Gracias.